El título de la meditación de la palabra en esta mañana lo he titulado Imitadores de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el primer verso del capítulo 5 de Efesios. Imitadores de Dios. Entonces la palabra del Señor dice así. Sed pues, esta es la Reina Valera, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, estudiamos primeramente este versículo. Yo me acuerdo claramente cuando estaba leyendo la palabra del Señor. Esto pues fue hace unos años atrás, muchos años atrás. Y me encontré con esta línea, con este versículo, del primer versículo, y realmente me impactó al poder leerlo y poder meditar en ello y decir, sed pues imitadores de Dios. La Reina Valera aquí lo pone, sed pues. Otras traducciones, si ustedes tienen una traducción moderna, ustedes van a encontrar la palabra por tanto. Por tanto, sed imitadores de Dios. Entonces, cuando yo leí este versículo, o esta primera línea donde dice, sed pues imitadores de Dios, entonces yo pensé y dije, pues, ¿cómo es que Pablo puede decir, sed pues imitadores de Dios? Esto fue para mí un concepto de que es algo imposible. ¿Cómo nosotros podemos imitar a Dios siendo seres creados, siendo seres humanos que hemos sido creados? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios? Es algo imposible. Pero yo me di cuenta de que si es que Pablo nos está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, nos trae esta palabra, entonces Él no nos va a traer algo que Él se le ocurrió a Él decir para hacernos sentir bien o hacernos sentir mal. Porque dentro del pensamiento natural del ser humano, este concepto es algo imposible. Es algo imposible que el ser humano pueda imitar a Dios. Entonces, tuve que examinar y estudiar esta palabra. Y yo le hago, le hago ver esto a ustedes, mis hermanos. Usted póngase a pensar. Usted recibe esta palabra de Dios en este momento y usted póngase a pensar si realmente es posible hacerlo o no. Como Pablo dice, usted se siente en la capacidad de imitar a Dios. De imitar a Dios. En ese tiempo yo vi que esto fuera algo imposible, pero dije yo, si Dios me está hablando por medio de Pablo acá, de que imite a Dios, entonces debe tener un fundamento claro, debe tener una razón por lo cual Pablo nos está pidiendo en este momento de que seamos imitadores de Dios. Entonces, cuando uno examina la palabra del Señor, entonces uno entiende de lo que Pablo está diciendo es cierto. Entonces yo le puedo decir a usted, mis hermanos, de que vamos a examinar la palabra y por qué realmente Pablo nos dice esto, ¿okay? ¿Por qué lo podemos hacer? Y la verdad es esa, mis hermanos, que sí podemos ser imitadores de Dios. No obviamente en nuestro propio esfuerzo y nuestro propio entendimiento, pero sí en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nosotros. Entonces mi pregunta es esto, mis hermanos. Usted
se ve de esa forma, usted se ve con la capacidad, no en su propio esfuerzo y conocimiento, sino en lo que Dios ha hecho. Y usted se siente en lo que ha recibido por gracia de Dios. Usted se siente en ese poder o en esa gracia de poder o en esa fe de poder imitar a Dios. Y la verdad, mis hermanos, es de que sí podemos hacerlo. Y lo que dije antes, más temprano dije, la Reina Valera en este momento, aquí en este versículo 1, no dice lo que debería decir en realidad, pero aquí la Reina Valera lo pone, sed pues imitadores. Pero lo más acertado que debería estar en vez de decir sed pues, debería ser por tanto. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Escuchen, versículo 2, andando en amor. Okay, eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Pero cuando dice por tanto, o de ahí que sean imitadores de Dios. ¿Qué es lo que se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a lo que nos está diciendo anterior en el capítulo 4. Y es por eso que el capítulo 5 empieza por tanto. O sea, lo que ha ocurrido en el capítulo 4, entonces nos dice Pablo, por tanto, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿qué es lo que habla en el capítulo 4? Lo más importante que habla en el capítulo 4, por la cual Pablo nos dice de que podemos ser nosotros imitadores de Dios, es lo que ocurre, lo que dice en el versículo 24. Okay. Versículo 24, ¿qué dice? Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, lo que nosotros enseñamos aquí en la Nueva Vida en Cristo es nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos recibido cada uno de nosotros por gracia. No es algo que nosotros tenemos que obtenerlo por medio de nuestras buenas obras. Entendemos, mis hermanos, de que por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido todo, hemos recibido la plenitud de Dios para que nosotros podamos vivir en esta vida y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero exhortarle y animarle a usted, mi hermano, mi hermana que nos escucha, de que si usted se siente o se está sintiendo en ciertos días o en su vida, se siente usted con la incapacidad de poder continuar en los caminos de Dios, o tal vez tiene muchísimos años sirviendo a Dios y ha caminado por muchos años, pero no ha podido ver lo que usted esperaba de Dios. Y yo le quiero exhortar, mi hermano, en esta mañana, a que usted persevere, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Entonces, cuando Pablo nos habla aquí de que seamos imitadores de Dios, es porque realmente Dios sabe de que sí podemos hacerlo, de que sí podemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque hemos recibido de Jesucristo su plenitud. Mire, vayamos al Evangelio según San Juan en el primer capítulo. En el primer capítulo hay un versículo que tal vez a muchos de nosotros se nos ha pasado desapercibido y no hemos prestado atención a lo que nos dice el apóstol Juan aquí. En el capítulo 1, en el versículo 16, este es el versículo que quiero compartir. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia.
¿Se ha dado cuenta? Esto ocurre, mis hermanos, cuando llegamos a Cristo y rendimos nuestras vidas a Él. Recibimos todo por la gracia de Dios. No lo recibimos por nuestros propios esfuerzos. O sea, nosotros no nos ganamos esto. Esto es algo que Dios nos da por su misericordia, por su amor, por la gracia que Él tiene. Hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido? A que este versículo dice, porque de su plenitud tomamos todo, todos, y gracia por gracia. ¿Qué es lo que recibimos por gracia? La plenitud de Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hemos recibido la plenitud de Dios por gracia, entonces podemos estar en la condición de poder seguir las pisadas de Cristo y caminar como Él caminó. Y lo que dice en el capítulo 5, en Efesios, lo que hemos leído, si es que realmente hemos recibido todo de la plenitud de Dios por medio de Jesucristo, entonces podemos ser imitadores de Dios. Cuando dice imitadores de Dios, está hablando de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Regresando nuevamente al capítulo 5, que podemos ser imitadores de Dios. Luego, en el versículo, donde dice el versículo 2, el versículo 2 dice, y andad en amor. En realidad lo que debería continuar el versículo 2 es esto, lo que dije antes. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, como también Cristo nos amó. Y esto, mis hermanos, nos lo dice a cada uno de nosotros porque lo podemos hacer. Nosotros hemos recibido todo lo necesario, estamos en la capacidad de andar en amor. Andar en amor así, ¿qué es lo que dice? Como también Cristo nos amó. Y este es el gran mandamiento que recibimos en el nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto, en el nuevo pacto no tenemos las 613 leyes que tuvo el pueblo de Israel bajo la ley mosaica. En el nuevo pacto tenemos este mandamiento que es amad a vuestros hermanos o a vuestro prójimo, así como Cristo nos amó. Y aquí Pablo nos está diciendo exactamente eso. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, mis hermanos, yo le animo, si usted ha tenido dificultad para manifestar lo que usted ya ha recibido de Cristo, por gracia. Si usted ha tenido dificultad de caminar en amor, yo le exhorto en esta mañana, mis hermanos, les exhorto a que caminemos en este amor que hemos recibido por gracia. Y este es el amor incondicional que hemos recibido de Dios. Nos dice en Romanos 5 de que 5:5 de que hemos recibido, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea, nosotros, usted y yo, somos el templo del Espíritu de Dios, porque eso es lo que la palabra dice. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, y cuando Él vino a tomar posesión de nuestro cuerpo, por fe hemos recibido ese amor incondicional, ese amor ágape. No el amor altruista, no es un amor egoísta o altruista, es un amor incondicional, el amor de Dios. Y nosotros, mis hermanos, tenemos esa capacidad de caminar en ese amor. Pero usted me va a decir, pero
es que yo no lo siento así. Mis hermanos, el caminar del cristiano no es por vista y no por lo que sentimos, sino por lo que creemos, por lo que la palabra dice quién nosotros somos. Si la palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu de Dios, es porque eso es cierto. Así lo sienta usted o no lo sienta, si usted está en Cristo, si usted ha dado su vida a Cristo en algún día, y si usted se acuerda cuando usted nació de nuevo, entonces ese día el Espíritu Santo tomó posesión de su vida, de su cuerpo, y Él mora en usted. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. En el libro de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice lo que estoy diciendo en este momento. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3, 16. El otro versículo que también habla lo mismo está en el mismo libro, el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mis hermanos, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido la plenitud de Dios, usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios, usted ha recibido con ese nuevo nacimiento una nueva vida. ¿Y cómo lo ha recibido? Lo ha recibido por gracia. Pero algo ha ocurrido, mis hermanos, algo ha ocurrido, y esto es lo que nos centramos nosotros en enseñar en la nueva vida en Cristo, como lo hemos estudiado muchas veces. Y lo vamos a leer nuevamente en esta mañana para que nos acordemos, ¿ok? Si usted no se acuerda, pues esto es lo que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos la plenitud de Dios. No Efesios, en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Y este es un pasaje que en este momento estamos meditando aquí en Australia, en nuestra congregación en Australia, cuando estamos definiendo acerca del capítulo 7, el capítulo 7 del libro de Romanos, en la cual muchos cristianos piensan de que el capítulo 7 de Romanos es la vida de un cristiano, en donde el cristiano se encuentra batallando entre el bien y el mal, el cual no es cierto. Para entender bien, yo creo que eso lo dije también el video anterior que prediqué hace creo que como un mes atrás. Entonces, en el capítulo 6 de Romanos, para que pueda existir esta nueva vida en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda venir y morar en nosotros, ¿okay? Para que la gracia de Dios pueda ser cumplida en nosotros, cuando venimos y rendimos nuestras vidas, algo tiene que ocurrir primero. ¿Okay? Algo tiene que morir. Acordémonos, para los que se acuerdan de las enseñanzas pasadas, lo que estudiamos, lo que enseñamos aquí en la Nueva Vida en Cristo. Aquí nos centramos en hablar, en estudiar y en predicar y en enseñar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 6 del libro de Romanos es central a esta enseñanza, porque aquí en este capítulo, siendo la obra maestra de Pablo, en la carta de los Romanos es la obra maestra de Pablo, y el centro de esta carta, en mi opinión, es el capítulo 6. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, Pablo nos habla acerca
de la obra redentora de Cristo. Nos habla de su crucifixión, de su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque si no entendemos esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos va a ser imposible entender el resto de la Biblia, ya sea el antiguo o ya sea el nuevo. Porque el centro del plan de Dios, como lo hemos venido enseñando por mucho tiempo acá, es la obra redentora de Cristo. Y yo exhorto a todo hermano que realmente conozca lo más importante de la palabra es la obra redentora de nuestro Señor Jesús. El problema de que en muchas congregaciones, y podría decir en la mayoría de las congregaciones en el mundo, no se centra. Obviamente no todos, hay algunas que sí, pero en su mayoría no se centran en esto, no prestan atención a lo que ocurrió en la cruz, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la cual todo cristiano debería ser. Y yo le exhorto, mi hermano, mi hermana, de que estudie esta parte, porque si no conocemos esto, entonces no vamos a poder manifestar, no vamos a poder vivir esta vida. En otras palabras, no vamos a poder imitar a Dios, no vamos a poder seguir los pasos de Cristo como nos está pidiendo acá. A pesar de que Dios ha hecho todo, ¿ok? Dios ha hecho todo en Cristo para que nosotros podamos ser imitadores de Dios. Y muchos hermanos no pueden cumplir con esto. ¿Por qué? Porque no han entendido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 6 de Romanos, ¿ok? En el capítulo 6 de Romanos, empezando el versículo 3, este es para refrescarnos la memoria, mis hermanos, porque esto lo hemos enseñado una y otra vez aquí en la Nueva Vida en Cristo, pero es bueno revisarlo y meditar nuevamente en ello para que podamos entender cómo es el plan de Dios y por qué Pablo nos está diciendo en ese versículo que leímos de que seamos imitadores de Dios. O sea, el fundamento de Pablo es claro y él tiene razón por qué es que podemos ser imitadores de Dios. Y empezando en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Okay. Algo que me he visto yo en la posición o en el tiempo de estar hablando y predicando esto en forma regular es porque por alguna razón siento de que necesitamos enfatizar en esto. Es de que muchos cristianos tienen el concepto de que solamente Jesucristo tomó nuestro lugar. Es la muerte sustitutoria de Cristo, porque Él no cometió ningún pecado, pero nosotros sí, y nosotros merecíamos ir a la cruz, y por lo tanto Él tomó nuestro lugar. Y Él fue crucificado por nosotros. Y esta es una posición clara y correcta, porque esta es la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Quien realmente necesitábamos morir éramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, hemos pecado, vivíamos en pecado y por lo tanto merecíamos morir en la cruz. ¿Okay? Físicamente, me estoy hablando, la clase de vida que hemos tenido necesitábamos morir en la cruz, necesitábamos ser crucificados físicamente, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Él murió físicamente. Él, sobre su cuerpo, Él llevó todos nuestros pecados. Y eso es lo que la mayoría en el cuerpo de Cristo sabemos, y el cual está bien, es correcto. Es la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos encontramos con versículos como este que acabamos de leer, donde dice, lo leo nuevamente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces aquí dice de que nosotros también hemos muerto juntamente con Cristo. Acuérdense de que nosotros hemos heredado la naturaleza corrupta de Adán. Hemos recibido esa naturaleza pecaminosa y eso moraba en nosotros cuando estábamos sin Cristo. ¿Okay? O sea, Dios no puede venir a morar, el Espíritu Santo no puede morar, o el amor de Dios por medio del Espíritu Santo no puede ser derramado en nuestro cuerpo o en nuestras vidas si nosotros no hemos muerto a esa naturaleza corrupta, a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Es de que cuando hablamos de la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo, de que Él tomó nuestro lugar, ¿okay? Eso es cierto. Pero eso no significa de que nosotros no tengamos que ser crucificados. Nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. Pero no físicamente, sino espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Espiritualmente. Y esto es lo que significa este versículo 3. Y esta es la razón, escuchen mis hermanos, y esta es la razón por la cual Cristo va a la cruz. Para redimirnos de todos nuestros pecados. Pero para redimirnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que morir juntamente con Él. Nosotros tenemos que morir con Él. Y esto es lo que la mayoría de los cristianos no saben. Ellos saben de que solamente el Señor tomó nuestro lugar, el cual es cierto, es la mitad de la verdad. Pero la otra parte no los dicen. ¿Por qué? Porque no lo han entendido, pero la palabra del Señor lo dice. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Acordémonos, este versículo no es el bautismo en agua. Aquí no estamos hablando del bautismo en agua. Aquí estamos hablando del bautismo en Cristo Jesús. Entonces, si hemos sido bautizados con Cristo Jesús, o sea, hemos sido crucificados con Cristo, el significado de ser bautizados en Cristo Jesús es que nosotros hemos sido sumergidos en Él, en Él mismo. Cuando Él va a la cruz, nosotros vamos a la cruz espiritualmente. Cuando Él muere, nosotros morimos espiritualmente, pero no físicamente. Espiritualmente, pero a esa naturaleza corrupta que hemos recibido de Adán. Y cuando Él es sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con Él. Y cuando Él resucita, nosotros resucitamos en una nueva vida. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda morar y darnos y recibir la plenitud de Dios en nuestras vidas, primero nosotros tenemos que morir espiritualmente. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros resucitamos espiritualmente en una nueva vida. Eso es lo que dice en estos versículos y lo vamos a leer para confirmarlo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Acuérdense, bautismo en Cristo Jesús, no agua. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, la vida del cristiano, mis hermanos, es de morir a esa naturaleza corrupta y vivir a una nueva vida, empezar una nueva vida, pero esa nueva vida es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, no físicamente. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Acordémonos que cuando Nicodemo le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿qué es lo que tengo que nacer de nuevo, entrar en el vientre de mi madre? Y el Señor le dice, no, tú no estás entendiendo, tú estás entendiendo físicamente, no, te estoy hablando espiritualmente. Entonces aquí Pablo nos revela qué es lo que ocurre en ese nuevo nacimiento. Entonces en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados, que fuimos unidos, ¿ok?
Dice, porque si fuimos unidos juntamente con Él, con Cristo, hemos sido unidos o plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, el viejo hombre es esa naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mis hermanos, este capítulo 6, estos primeros versículos, del versículo 3 al versículo, en realidad hasta el versículo 9 u 11 que podemos leerlo, es el centro, yo diría, mis hermanos, es el centro de la carta de Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, dándonos a entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos esto, mis hermanos, de que nosotros hemos muerto, o sea que ha muerto en nosotros toda esa naturaleza que nos impulsaba a hacer lo malo, y hemos recibido por medio de la resurrección de Jesucristo, ahora que hemos muerto a esa naturaleza corrupta, ahora ya sí el Espíritu Santo puede morar en nosotros y darnos una nueva vida. Hemos muerto a la naturaleza corrupta y hemos recibido una naturaleza de Dios, una naturaleza divina. Y ahora sí, con esto podemos ahora, y acuérdense, todo esto lo hemos recibido por gracia. ¿Me entiende? Todo esto lo hemos recibido por gracia, lo entendamos o no lo entendamos. ¿Cuándo vamos a empezar a vivir esta verdad que Dios ha hecho por medio de Jesucristo? ¿Cuándo lo vamos a empezar a vivir? ¿Cuándo lo vamos a empezar a manifestar en esta vida que tenemos ahora? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando entendamos, cuando hemos entendido, cuando esta revelación ha sido revelada en nuestro espíritu, y entonces a partir de ese momento recién podemos empezar a vivirlo. Porque si la palabra nos dice, como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, de que hemos recibido de Dios toda la plenitud por medio de Jesucristo. ¿Okay? La plenitud de Jesucristo es toda la obra redentora que Dios ha hecho por medio de Él para darnos esta nueva vida. ¿Okay? Ahora, Él nos ha dado todo eso por gracia. Pero si nadie nos dice qué es lo que hemos recibido, nunca vamos a poder manifestar lo que hemos recibido o lo que tenemos o lo que somos. Entonces es por ello muy importante, mis hermanos, de que cuando estudiamos la palabra, lo más importante, lo que tiene que saber el cristiano es su identidad en Cristo. Y cuando hablamos de la identidad, nuestra identidad en Cristo, hablamos de esto, lo que acabamos de leer en el libro de Romanos. Y cuando entendemos esta palabra, cuando entendemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, a partir de ese momento recién podemos tener, como podríamos decir, esa revelación nos da el poder. Nos da el poder de decir, ahora en adelante, sí Señor, gracias por darme la oportunidad, por hacerme entender lo que Cristo hizo por mí. Ahora sí, realmente puedo ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Puedo imitar a Dios. Puedo ahora caminar en amor. Puedo caminar en ese amor que Dios ha depositado en mi vida por medio del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? O sea, es un privilegio. Es un privilegio de poder entender lo que Dios ha hecho. Y el problema es de que muchos cristianos están en el cristianismo por años y años sin saber lo que han recibido. Y lo peor de todo, si no saben lo que han recibido, no pueden manifestar lo que han recibido porque nadie les ha dicho. Y es por ello, mis hermanos, de que nosotros al conocer esta verdad nos hace libres.
Entonces, cuando entendemos esta verdad, mis hermanos, se cumple lo que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y miren, en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11 es para nosotros. Eso fue el versículo 9 y 10 es para nuestro Señor Jesucristo, pero en el versículo 11 es para nosotros y dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que considerarnos. Pero si no hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces no podemos considerarnos. Si no sabemos, ¿cómo podemos agarrarnos de eso? ¿Ok? ¿Cómo podemos apropiarnos de todo lo que el Señor nos ha dado si no sabemos qué es lo que nos ha dado? Y una de las cosas más preciosas es de que por medio de Él he muerto a esa naturaleza que me llevaba al pecado, a esa naturaleza que me llevaba a hacer lo malo, de que me empujaba a hacer lo malo. O sea que en Cristo Jesús, si Cristo Jesús no muere, entonces no, el pecado y la naturaleza corrupta tienen poder y dominio para siempre, eternamente. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo, podemos destruir y morir a esa naturaleza que heredamos de Adán, que nos causaba tanto dolor y calamidad en nuestras vidas. Y ahora, por medio de Jesucristo, ahora hemos recibido esta vida nueva. Así dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos. Vivos es ahora porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora porque entendemos la obra redentora de Cristo, entonces ahora podemos decir con Pedro, podemos decir con Pablo, podemos ser imitadores de Dios. Mis hermanos, yo les exhorto, les animo, porque lo que hemos recibido en Cristo Jesús es algo precioso, es la perla de gran valor. No despreciemos, no menospreciemos, no tengamos por menos lo que hemos recibido en Dios. Más bien, llenémonos de gozo, de júbilo, sabiendo de lo que la obra de Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Es una perla de gran valor que no podemos despreciarla. De que estos vasos que somos, el Señor ha depositado en estos vasos el Espíritu de Dios, que por la cual nosotros podemos clamar ahora, decimos, Abba, Padre. Mis hermanos, si alguno de ustedes está pasando por ese momento, ¿ok? Yo le voy a decir, cuando usted entiende esto, ya no hay esos momentos. Eso no quiere decir de que no vamos a tener pruebas y adversidades, las vamos a tener. Pero cuando usted conoce esto, usted va a ser un imitador de Dios. Y cuando venga esas pruebas, cuando venga esas tribulaciones, cuando venga esas adversidades, sea cual fuere, externas o internas, ya sea alguna enfermedad, cualquiera, usted va a poder caminar en esa fortaleza, en lo que usted ha recibido, y usted va a poder imitar a Dios en todas las áreas de su vida. Mis hermanos, no despreciemos, y esta es mi exhortación, no menospreciemos lo que hemos recibido, ¿ok? Porque alguien pagó el precio supremo de esto. ¿Quién fue? Dios mismo.
Jesucristo, nuestro Señor, para darnos vida y una vida en abundancia. En medio de este pueblo, en medio de este planeta, en medio de una generación en corrupción, podemos vivir en paz, podemos vivir en gozo y podemos imitar a Dios y podemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo sé de que esta palabra muchos de ustedes lo conocen, pero en esta oportunidad me he dado el tiempo yo de hacerlos recordar lo que Dios ha hecho. Y yo creo que esto necesitamos de vez en cuando. Necesitamos recibirlo todo el tiempo tal vez. ¿Ok? Y darnos cuenta de que nuestro caminar es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no somos nada. Hemos recibido la plenitud de Dios y usted camina en esa plenitud el día de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo oro de que estas palabras pueda llegar en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y levantarlos si se encuentran pasando por situaciones difíciles. Sabemos, Señor, lo que este mundo trae, lo que esta generación trae, pero gracias a Dios que por medio de Jesucristo, Señor, tú nos has dado todo lo necesario en Él para poder caminar en gozo en medio de la adversidad y poder ser testimonio para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.